Saludos estimados estudiantes y bienvenidos. En esta oportunidad analizaremos la segunda técnica de graficación denominada reflexiones. Pero antes de iniciar con esta explicación, sería importante considerar los siguientes ejemplos. ¿Qué tienen en particular estas figuras? Bueno, en la primera podemos notar que el nevado se ha reflejado en el agua. Así, si consideramos una horizontal dibujada justamente en la base de este nevado, podríamos decir que lo que está arriba de esta horizontal está reflejada hacia abajo. Podemos utilizar entonces el término para esta figura de un reflejo del tipo horizontal. Mientras que para la figura que está a la derecha, si nosotros consideramos una vertical dibujado justamente en la mitad del árbol, podemos decir que lo que está a la derecha se ha reflejado para la izquierda. Es decir, que un término apropiado para esto sería decir que se experimenta un reflejo del tipo vertical. Para el caso de la izquierda tenemos entonces una reflexión del tipo horizontal, mientras que para la figura de la derecha tenemos una reflexión del tipo vertical. Habrán notado que el término en común para ambas es reflexión. Pues bien, ese término será importante para la explicación de este video, porque ahora lo vamos a llevar al contexto de funciones de una variable real para explicar esta nueva técnica de graficación. Reflexiones. Hay dos tipos de reflexiones que vamos a estudiar: reflexión respecto al eje X y la reflexión respecto al eje Y. Cuando hablamos de una reflexión con respecto al eje X, esto significa que toda la gráfica que se encuentre dibujada por debajo del eje X será reflejada hacia arriba, y lo que está arriba será reflejado hacia abajo. Mientras que cuando hablemos de una reflexión respecto al eje Y, significa que toda la gráfica que se encuentra dibujada a la derecha del eje Y deberá ser reflejada hacia la izquierda, y lo de la izquierda será reflejado hacia la derecha. Ahora bien, presentemos a continuación algunas reglas que nos van a ayudar a determinar cuándo la gráfica se debe reflejar respecto a X o respecto a Y. Dada la regla de correspondencia de f, se pueden generar las nuevas funciones según las reglas mostradas a continuación. Y igual f de menos x representará una reflexión de la gráfica de f respecto al eje Y. Y igual menos f de x representará una reflexión de la gráfica de f respecto al eje X. Podemos decir entonces que cuando el signo menos está afectando a la variable independiente x, entonces la reflexión será con respecto a y, mientras que cuando el signo menos esté afectando a toda la función, el reflejo será respecto al eje x. Veamos un ejemplo para ilustrar lo anteriormente explicado. A partir del gráfico de la función f que se muestra en la figura adjunta, grafique g de x igual menos f de menos x. Vamos a partir de la función que se describe en el enunciado y a partir de ella vamos a determinar el gráfico de la función g. Para esto se recomendará siempre analizar primero el efecto de la variable x, o sea, lo que esté acompañando a la variable x, y luego analizaremos el signo que está afectando a la función. Según las técnicas anteriormente descritas, cuando hay un signo menos afectando a x, significa que la gráfica se va a reflejar respecto al eje y. Mientras que cuando exista un menos que está afectando a la función, significa que la gráfica se va a reflejar respecto al eje x. Es decir, que para este ejercicio tendremos dos tipos de reflexiones. Una reflexión respecto a y, como ya dijimos, lo que está a la derecha se reflejará a la izquierda y viceversa. Y luego haremos una reflexión con respecto a x, es decir, lo que está arriba del eje x se reflejará hacia abajo y lo que está abajo se reflejará hacia arriba. Veamos este comportamiento en la siguiente presentación. Primero, lo que está a la derecha se ha reflejado para la izquierda y lo que está a la izquierda se ha reflejado para la derecha. Borremos la gráfica original y quedémonos con la gráfica f de menos x. Ahora hagamos la reflexión respecto al eje x. Lo que está arriba se refleja hacia abajo y lo de abajo se refleja hacia arriba.
Y listo, de esta manera hemos obtenido la gráfica de la función g. Es importante seguir las recomendaciones. Primero hacer la reflexión respecto a y luego hacer la reflexión respecto a x. Bien, muchas gracias.